¿Cómo están, chavos? Buenos días. Hola, profesor. ¿Bien usted? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Estoy mucho mejor, me siento mucho mejor. Ya tengo 10 días de tratamiento, así que va surtiendo efecto. Se supone que después de 10 días es que ya la segunda variable es que pasa, ¿no? Como lo más difícil. Sí, lo que pasa es que a mí me empezaron a contar como primer día el 30, que fue cuando se manifestaron los síntomas, y entonces el día 10 fue el día 11, digamos, de evolución, que es cuando hay posibilidades de desarrollar una neumonía. Entonces, bueno, yo ya pasé, digamos, ese día, ¿no? Afortunadamente. Ya, qué Entonces, bueno, profesor, sí, que está muchas mejor. gracias. Bueno, a ver, vamos a seguir entonces con las exposiciones, por favor. ¿A quién le toca? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me toca a mí exponer el tema 14. Ya les comparto la pantalla. Adelante, Sergio, muchas gracias. Eh, ahorita, aquí está. Muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Estamos ahorita en una etapa bien complicada de la pandemia, pero esperemos ya con la vacunación y todo no sea tan fuerte, porque sí hay muchos contagios. Cuídate mucho, Sergio, tú que estás allá en el hospital, ¿estás yendo? ¿Qué cree que ya lo terminé? Justo Ah, porque lo acabé antes de empezar enero, entonces, ay, qué bueno, porque sí está muy qué fuerte. bueno, sí, porque sí hay un riesgo muy alto, pues, de que la gente que está en el hospital, pues, se contagie, ¿no? Sí, que creo que está difícil ahorita porque entre los que estaban de vacaciones y ahorita Ajá, pues muchos contagiados, no hay mucho personal, y es lo que me están diciendo unos compañeros. está Entonces sí, complicado. está difícil. Ujú. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, yo les voy a exponer lo que viene siendo la gestión de riesgos hospitalarios, de acuerdo al artículo de Health Fair Mode and Effect Analyze, que es lo que veíamos un poco en la clase pasada que exponía la doctora, enfocada en los ventiladores dentro de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, más o menos, es un enfoque sistemático para identificar y prevenir problemas de productos y procesos antes de ocurran. El Health Fair Mode and Effect Analyze. Entonces, este artículo me parece muy interesante, ya que el objetivo es el siguiente. Ahí está. Ahí está. El objetivo es identificar modos de fallas potenciales y sus efectos para determinar la gravedad y la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas fallas. Entonces, este objetivo, como lo vamos a analizar o como lo vieron en su síntesis, se cumple perfectamente en este artículo. ¿Y cómo lo consiguen? Pues con el sistema que vimos en la clase pasada, pero ya enfocado justamente aquí a los ventiladores de cuidados de la OSI, que es la definición del tema, reuniendo un grupo de expertos. En este caso, los expertos que van a estar atacando directamente es biomédica, terapia respiratoria, el departamento de mantenimiento y me falta y la unidad de cuidados intensivos. Ellos, entre este grupo interdisciplinario, son los que van a llevar la acción. Entonces, hay que describir el proceso gráficamente, que me costó un poco entenderlo, pero cuando lo entendemos, podemos entender mejor qué situaciones vamos a atacar y qué plan de contingencia vamos a hacer. Después se enumeran las fallas de acuerdo a la severidad, la gravedad y a la probabilidad de ocurrencia.
lo cual es una multiplicación que nos da una puntuación de riesgo. Ahorita lo vamos a ver más detenidamente en las tablas. Entonces, después de que tenemos ya toda esta base de datos, esta información gráfica y puntuación de riesgo, podemos pasar a medidas de acciones y resultados, que se da una retroalimentación y mejora. ¿Cómo? Pues con estos resultados se identificaron 6 tipos de riesgos, un plan de contingencia, y los que sean 8 en puntuación de riesgo, sean 8 o mayor a 8, se toma un plan de contingencia, que es este de aquí. No sé si ven mi cursor. ¿Sí lo ven? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí lo vemos, Sergio. Ok. Entonces, estos fueron los riesgos encontrados. Son eléctricos, mecánicos, gases médicos, riesgos biológicos, riesgos catastróficos y factor humano. Entonces, esto es un poco, bueno, al ejercicio que nos dejó la profesora de tarea, de identificar los riesgos en los que se encontraron aquí en el ventilador en la UCIN, fueron estos 6, que vamos a ir viendo detalladamente. Pero para pasar a eso hay que ver que hay una clasificación de gravedad: evento catastrófico, evento importante, evento moderado y evento menor. Pues va desde el más grave, con una puntuación de 4, hasta el menor. En esto pues se clasifica tanto qué grave es para el paciente, pérdida permanente de alguna función. Y, por ejemplo, en equipo de instalación, el daño va arriba de los 250,000 pesos. Entonces, así va disminuyendo, daño igual o más de 100,000 pesos, entre 100,000 y 250,000. Y, por ejemplo, aquí en el paciente ya es una disminución de la función corporal. Entonces, esto va disminuyendo hasta llegar a un menor, y van siendo estos pesos. Con estos información nos la vamos grabando, porque vamos a generar una matriz con la siguiente información: clasificación de probabilidad. ¿Qué tan frecuente es que ocurre? ¿Es frecuente, ocasional, poco común, remoto? Por ejemplo, frecuente pues pasa muy, muy seguido en un año, y así hasta va bajando la gravedad, bueno, la ocurrencia, hasta remoto, algo muy ocasional. Con eso se genera esta matriz, que es un índice o una matriz de decisión, que nos está arrojando los siguientes valores. Pues, por ejemplo, catastrófico y frecuente, 4 por 4, 16. Mayor y frecuente, 12. Moderado y frecuente, 8. Entonces, generamos esta matriz, que sabemos que tenemos estos valores y estos de acá, y generamos toda esta tabla. ¿Por qué está sombreado esta parte? Porque el método que se toma es que los valores que son 8 o mayores a ellos, se va a atacar un plan de contingencia, un accionar, para que se reduzcan estos riesgos, porque pueden ser muy severos, ¿no? Si combinamos algo muy frecuente con catastrófico, o que ocurre, es peligroso y ocasional, pues tenemos muchos riesgos. Entonces, ya con esta tabla, vamos a pasar a realizar las siguientes medidas. Por ejemplo, vamos a estudiar unas posibles causas de las causas que están ocurriendo aquí, y que son mayores a. Entonces, está con esas multiplicaciones. Por ejemplo, en riesgos eléctricos, esto, por ejemplo, nos podría haber servido, o si lo tomamos en cuenta, para hacer la tabla, ¿no? Por ejemplo, hay baterías descargadas, por lo tanto el ventilador no funciona. Entonces, las causas potenciales es que el ventilador está desenchufado del sistema eléctrico. El ventilador está conectado a una toma de corriente que no funciona, o bien el ventilador se almacena durante mucho tiempo sin estar conectado a un sistema eléctrico, o no hay área para cargar las pilas. Entonces, ¿cómo se imaginan que podría ser un plan de contingencia? Y bueno, eso lo vamos a dejar para después. Vamos a ver otras causas ahora en los riesgos mecánicos. Por ejemplo, aquí viene este numerito que es 4 y 3.
lo puse es como una guía de esta matriz que usamos acá. Entonces sería severidad primero y después ocurrencia. Entonces, si es 4, dando los resultados a los que llegaron en este artículo, pues es muy útil porque les está arrojando, están identificando las causas y están atacando esas soluciones, lo cual es muy bueno para cualquier hospital. Ay, ya no te estamos oyendo, Sergio. Ya no te oímos, te estamos oyendo muy mal. Por ejemplo, aquí. Ok, qué bueno que me dicen. Me dicen si mejora el audio. ¿Ya me escuchan mejor? Pues sí, lo que pasa es que de pronto dejamos de oírte, pero a ver, síguele. Ok, a ver ahora. Por ejemplo, en los riesgos mecánicos, otras de las fallas y sus causas es no hay acceso a los enchufes eléctricos, por lo tanto, al enchufar el ventilador, otro dispositivo puede estar desenchufado. Por ejemplo, las bombas de infusión, ¿no? Y pasamos esenciales. Los enchufes eléctricos pueden estar en una posición alta y el personal necesita un banco. Entonces, en una emergencia, pues imagínense que no esté conectado y pues los milisegundos son tiempos de vida, ¿no? Entonces, esa pérdida en poner el banco y etcétera, pues puede ser fatal. O por ejemplo, el ventilador bloquea la libre circulación del personal. Entonces, el personal no puede acceder al paciente por procedimientos de emergencia. Entonces, la falta de espacios en el cubículo y las mangueras, los cables cruzados bloquean el acceso. Bueno, la matriz que se está generando da un valor de 9 que es 3 por 3. Entonces, regresamos a nuestra matriz y es un evento de severidad mayor y ocasional. Por eso estamos en el 9. Vamos a atacar con un plan de contingencia, con una guía. Vamos al riesgo de los gases medicinales. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Quién está? Despierto para que imaginemos ahí qué pueden ser los riesgos. A ver. Sonia, ¿estás ahí? Sí, aquí ando. ¿Qué tal? Mira, vamos a ver cuáles podrían ser los posibles riesgos que habrían los gases medicinales. No sé cuál se te ocurre que pueda estar pasando. Por ejemplo, más o menos el ejercicio, pues los gases se conectan al ventilador, se está suministrando al paciente, ¿no? ¿Qué imaginas que podría ser una que esté fallando? O sea, ¿qué falla te imaginas? Si Pues, te ocurre una, si no, no hay problema. sí, se me ocurre que puede Nada más ser como para que no se me duerma. la suministración. Por ejemplo, si le están, por ejemplo, pues en esa área, el paciente está en un estado crítico que normalmente siempre está conectado al respirador artificial y por ello pues es necesario anestesiarlo, ¿no? Entonces una mala dosis de la anestesia puede ser un riesgo, ¿no? Que implica riesgo con los... Sí, perfecto. Me parece bien. ¿A alguien más se le ocurre alguna causa que podría ser? De la estructura, no sé, de los cables. Hola. Hola. Hola, buenos días. Sí, Sergio. De hecho, ahora que estaba haciendo la tarea, me puse a ver esto de los riesgos de los gases, ¿no? Y se me hicieron interesantes algunos, como por ejemplo, uno, que menciona que son muy inflamables, sobre todo por la composición, ¿no? Del gas que tienen adentro. También
Pues, pues muchos tienen grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Y se llegan pues ahora sí que a llenar de más, pues, de sobrepasar su capacidad, pues pueden explotar también, ¿no? Otro es que se les suministre algún gas que no sea, mencionaban algún gas tóxico o corrosivo que puede dañar también ahí al paciente. Y estoy tratando de recordar otro más. Bueno, que también no estén bien sellados y se pierda el contenido, ¿no? También de los cilindros. Sí, muy bien, me parecen muy buenos. Y este ejercicio que hice se me hace muy interesante, porque, bueno, aquí la doctora y las otras personas que trabajaron en el artículo pensaban en todas estas causas y en toda la ocurrencia de estos eventos. Entonces lo clasificaban y les iban poniendo un peso, ¿no? Entonces, a lo mejor estos causas que ustedes dijeron y fallas pudieron aparecer, pero no aparecieron arriba de este grado, que es en los que nos estamos enfocando. Entonces, muy bien, muchas gracias por participar. Entonces, y por ayudarme a hacer la clase más dinámica, porque luego nos andamos durmiendo. Aquí los gases médicos, por ejemplo, aquí hay insuficiente presión de los gases medicinales en las tomas, ¿no? El ventilador no funciona y nos da todas estas causas. Potencia insuficiente del compresor de gas, la manguera tiene fugas, ahí más o menos, sí, como lo mencionaba. La caída de presión del suministro de gas de los gases medicinales. Y vean, todos nos está arrojando arriba de 8 y 2. Salida de gases medicinales con fugas o conectores de los ventiladores y mal suministro de gases medicinales en la conexión. Otra cosa puede ser que el ventilador no puede ser conectado a la salida de los gases medicinales y el paciente no puede recibir el apoyo con la ventilación. Por lo tanto, hay una incompatibilidad entre la salida de los gases y los conectores del ventilador. Aquí, si se dan cuenta, arrojaron números de 12, 3 valores de 12. Entonces, si vemos, son valores muy grandes. Aquí tenemos un 9 y un 12. Entonces, aquí uno de los análisis que yo hice, que vienen justamente en el artículo, es que hay que centrarnos en los más altos, que vendrían siendo los gases medicinales, y después nos vamos a los mecánicos y luego a los que veremos después, que son los biológicos. En los biológicos, pues es toda esta causas que pueden ser tanto hongos, bacterias, virus, que están contaminando al ventilador. Entonces, que hay que detectar y que hay que hacer una limpieza, ¿no? Pero muchas veces no ocurren estas limpiezas. ¿Por qué? Porque los ventiladores no se identifican. Entonces, están usándose los ventiladores contaminados y están contaminando a un paciente. Imagínense que pasáramos, no sé, una enfermedad fuerte, COVID, ahorita lo más común, pero no sé, algún otro hongo, un hongo que pueda alterar y complicar todo, ¿no? Entonces, aquí esto es súper importante, porque si reducimos esto, pues reducimos muchos riesgos de pacientes que a lo mejor ya van de salida, pero se infectan en cualquier parte del hospital y pues complica todo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y una de las causas es pues los ventiladores limpios y contaminados se almacenan en el mismo lugar. Entonces, pues el que está limpio ya se contamina. Y no hay una etiqueta de que está contaminado, que está limpio. Entonces, pues este procedimiento, pues que cuando les vaya a tocar realizarlo o lo realicemos en el hospital, pues tener mucho cuidado, desinfectarnos bien las manos y tener bien el cubrebocas y toda la parte para no tener riesgo nosotros de contaminarnos. En el factor humano, pues aquí entra toda esta parte ya, ahora sí como con nosotros de biomédicos, que somos los que entramos al accionar, ¿no? Por ejemplo, me voy a regresar un poquito, y bueno, eso es un poco de los análisis que vienen en el texto y que yo sinteticé en mi resumen, que es quiénes están haciendo o quiénes intervienen en estos factores, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la importancia de un hospital, y es algo que yo aprendí ahora que estuve ahí en el hospital, ¿no? Que todos somos un equipo y que estamos
trabajando entre todas estas áreas, ¿no? Voy a decirle cuáles son las que están participando y me van a ayudar como a ver quiénes son, ¿no? Es muy fácil. Aquí pues, está terapia respiratoria, mantenimiento, biomédica y unidad de cuidados intensivos. Aquí en los riesgos eléctricos, ¿quién se imaginan que es el que soluciona estos problemas? De esos que les comenté, mantenimiento, terapia respiratoria, perdón, sí, la terapia respiratoria, biomédica o la UCI. ¿Quién creen que es el que le compete todo esto? Mantenimiento. Sí, perfecto, mantenimiento. Entonces, todas estas cosas, pues rápido, le hablan a mantenimiento al jefe y que actúe. En los riesgos mecánicos, por lo regular también es mantenimiento, porque son las conexiones, dónde están ubicadas. Y pues, por ejemplo, aquí, el plan de contingencia es hacer los cambios adecuados de los conectores para que pues no estén causando estas causas, ¿no? De falta de espacio en los cubículos o hacer una logística en el cambio de la estructura total del hospital, ¿no? Lo cual es muy, muy caro, pero si se tiene que hacer y se puede, pues hay que realizarlo. A veces no es tan caro, pero pues nos complicamos, ¿no? O esos departamentos se complican. Aquí en los gases médicos y todo este plan de contingencia, pues le compete a la terapia respiratoria. Ellos pues están ahí también, por ejemplo, en los eventos, y aquí es a donde entramos nosotros, como biomédicos, pues en toda esa parte de la limpieza y de la capacitación, para que tengamos una mejor, es aquí a donde entraríamos, en el factor humano. Ahora, una catástrofe, ¿no? Ocurre una catástrofe que hay muchas, que estamos viendo una pandemia, una guerra, etcétera, pero aquí las que se analizaron con esta tabla es realmente el sismo, ¿no? Los sismos porque son los que más ocurren aquí en Ciudad de México, entonces sería algo catastrófico y frecuente. Entonces, ¿qué causas son las que se encontraron? Aquí está. El suministro de gases medicinales es interrumpido debido a daños en la infraestructura hospitalaria y el ventilador se desconecta del suministro de gases medicinales o sistema eléctrico y el circuito de respiración. Otra causa es que el ventilador puede dificultar la evacuación del paciente y del personal. El ventilador se mueve y bloquea la evacuación del personal. Entonces, aquí lo que le compete sería al área de terapia respiratoria. La verdad que mis respetos para este grupo de personas que están en todos los hospitales, porque son los que han sacado adelante mucha parte de la pandemia y que pues la verdad son como pues que están ahí trabajando, porque por ejemplo aquí en un sismo también son los que tienen que pues aquí tener los suministros esenciales, necesarios y demás para poder sacar adelante pues con baterías y con extras de circuitos de respiración, con mangueras, etcétera, puedan sacar adelante y baterías toda esta parte que perderíamos, ¿no? O sea, al no tener, a lo mejor se dañan los suministros de gas, tendríamos que tener ahí ciertos tanques, ciertas mangueras, las baterías llenas o extras para solucionar toda esta parte. Entonces, me faltó agregar aquí una diapositiva. Pensé que sí la había agregado. A ver, permítanme. Antes de llegar a las conclusiones, sí necesito esa diapositiva. Bueno, aquí rápido en las conclusiones, y ahorita busco esa información, pues entramos aquí a ver que es algo muy multidisciplinario, pero aparte también estamos creando mucho conocimiento en muchos puntos de este círculo, como por ejemplo, hay una planeación y una evaluación, ¿no? De cómo vamos a actuar en la contingencia. Se evalúa y se selecciona la tecnología, ¿no? Desde qué tecnología, qué ventiladores necesitamos, qué tipo, ¿no? O cuál es el mejor, y todos los extras de consumibles que vamos a necesitar en la adquisición y la logística de estos equipos. Aquí estamos entrando muchas otras áreas también que no somos expertos, pero
sí vemos que tienen mucha importancia, ¿no? Aquí, pues, darles esa importancia a esas personas y cuando estemos ahí, pues, saber valorar ese trabajo y hacer buen equipo con ellos. También nos van a enseñar mucho a nosotros como biomédicos y vamos a poder, pues, aprender mucho, ¿no? Y trabajar bien. Instalación y puesta en operación, también toda esta parte vendría siendo. Y lo que nos competiría más, bueno, lo que entraría aquí más con los biomédicos, con nosotros, sería la capacitación y desarrollo de las habilidades para que entre mejor informados tengamos a todo el personal, les demos mejores capacitaciones, tanto de esta parte de la higiene, porque muchas veces, aunque está la pandemia y aunque vemos todas estas cosas, pues mucha gente no tiene esa conciencia, ¿no? Las enfermeras, no sé, mucho personal que no tiene esa visión. Entonces, hacer todas esas tipos de capacitaciones para tratar de generar la reducción de todos estos riesgos. Y pues aquí en la operación y en la seguridad para disminuyendo esos riesgos. Bueno, aquí voy a salir. Esta es la presentación. Les digo que me hace falta, había agregado aquí algo, pero a ver, está por acá. Sí, bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro del artículo? Miren, aquí está la tabla y vean, por ejemplo, los gases medicinales, pues aquí está como lo más grave, ¿no? Porque tenemos 3 de 12. Entonces es a lo que hay que accionar primero. Después nos iríamos y, sí, acá está lo que les iba a enseñar. Qué bueno, se me fue la onda. Es miren, ya con los puntos que obtuvimos, se hace esta gráfica. 12, 8, 12, 8, 8, 12. Entonces es el que tiene mayor dinamismo y aparte el que tiene un riesgo mayor. Entonces es en el que nos centramos primero. Después vemos que está 12, 9 y 9, que es los riesgos mecánicos. Es el que nos centraríamos después. Luego vamos con los biológicos y al final con los eléctricos, porque es una constante en 8. Entonces, esta gráfica me costó entenderla, pero ya cuando la entendemos así, podemos ver que es a donde vamos a priorizar nuestros planes de contingencia. Aquí en el riesgo humano, igual vemos cómo va variando entre 8 y 12 estas causas. Y vemos que lo del sismo, pues es algo constante. A ver si esa parte a lo mejor no la entendieron bien porque no se veía muy clara. Aquí vemos cómo está el índice. Miren, aquí está la severidad, que es S, o cómo está ocurriendo, ¿no? Entonces ya van apareciendo todos estos valores, estas causas, y pues aquí en la parte de las conclusiones, pues también decir que pues que felicitar a este artículo porque cumple perfectamente con los objetivos y nos da un plan de contingencia muy bueno en todo en todos los hospitales para que podamos, pues ahora sí que actuar en estos momentos complicados, ¿no? De cualquiera de estos riesgos. Pues no sé si gusten, bueno, se me está yendo algo, no dormí muy bien, pero creo que sí es todo lo que les iba a exponer. Agradezco mucho su atención y pues Gracias, espero Sergio. verlos pronto después de que pase todo esto. Si tienen algún comentario, alguna inquietud, ¿qué me dicen de la lectura? A ver, los escucho. ¿Y qué aprendiste o qué te llamó la atención o qué descubriste del contenido, digamos? ¿Qué trabajaste en tu tarea? Ok.
Gracias, Dara. ¿Quién más? Yo pienso, profesora, que de los 3 artículos este fue el más completo porque definía todo lo que iba a utilizar desde un principio y también esa última parte me llamó mucho la atención, cómo va dividiendo los riesgos, ¿no? Por biológico, por los gases, ambientales. Entonces, y factores humanos también. Entonces, pienso que las 3 lecturas, esta fue la más completa, de hecho. ¿Te refieres a la metodología cuando dices que tiene todo lo que va a utilizar? Sí, explica ay, ¿cómo se llaman? Disculpe, el HFMEA, por ejemplo, y dice Healthcare Failure Mode and Effects Analysis, como todo esto. Ujú, ujú. Eso me pareció muy ordenado. O sea, el orden me doy cuenta que es muy importante para que podamos comprender el artículo bien y este artículo específicamente me pareció muy ordenado. De hecho, para encontrar comentarios, que usted nos decía, ¿no? Tengan un ojo crítico. Ujú. Me costó porque dije, bueno, es que está muy ordenado, ¿no? O sea, no sabría cómo buscarle. Y luego estar pensando, ¿no? Como en inglés y en español, al mismo, ahí, eso también. Sí, bueno, es importante y qué bueno que lo están mencionando ustedes, porque la relevancia que puede tener la sistematización, ¿no? De la información y de cómo se presentan los resultados hacen una gran diferencia, ¿no? Tanto en la comprensión, digamos, del contenido del texto y del trabajo y de lo que se hizo, ¿no? Que finalmente pues es el objetivo. Cuando se escribe un documento para que alguien más lo lea, pues la idea es justamente facilitarles, ¿no? La comprensión y eso significa precisamente pues trabajar en sistematizar, en presentar los resultados de un modo que pueda ser lo más comprensible posible, digamos, ¿no? Gracias. ¿Qué trabajaste en tu tarea? Yo hice imagenología. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo les recuerdo que todo el tiempo están en evaluación y todo el tiempo estoy valorando sus participaciones. Muchas gracias. Continuamos a la siguiente presentación, por favor. Sí, profesora. ¿Quién le Comparto. toca? ¿A Estela? Sí, Estela. Ok. ¿Sí se ve? Está ahí, algo está pasando en tu computadora, todavía no lo alcanzamos a ver. Estamos viendo dos pantallas, ahora sí. ¿Ya? ¿Ya se ve, profesora? Está pensando, ya, ahora sí. Ok, bueno, buenos días, profesora y compañeras. El día de hoy les presentaré el artículo de Índice de Prioridad de Seguridad Eléctrica para Equipo Médico, o por sus siglas IPSEEM. Y este artículo fue publicado en la Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica. Bueno, debido a la extensa variedad de equipos que existen en las áreas clínicas, una cuestión importante es decidir con qué frecuencia se les deben realizar pruebas de seguridad eléctrica. Y por lo anterior se detectó la necesidad de tener un método para la toma de decisiones sobre la prioridad para aplicar una rutina de seguridad eléctrica a un equipo específico y pues saber con qué frecuencia se le va a hacer. Existen varias clasificaciones de equipo médico,
que consideran un aspecto particular de seguridad eléctrica, como puede ser el riesgo físico, como también la conexión al paciente o el tipo de aislamiento. Y aunque de cierta forma todas guardan alguna relación, pues cada una reporta diferente información sobre la seguridad de los equipos. Y de este modo se propuso un índice de prioridad de seguridad eléctrica para equipos médicos, integrando las perspectivas de diferentes clasificaciones que consideran diversos aspectos relacionados con el riesgo eléctrico. Se hizo mediante una función matemática que arroja un código numérico y este nos va a indicar la prioridad del equipo en términos de la seguridad eléctrica. El índice se calculó para todos los equipos médicos que deben estar disponibles en las áreas críticas y pues se analizó su pertinencia. Para la metodología se analizaron 5 clasificaciones de equipo médico que consideran diferentes aspectos relacionados con la seguridad eléctrica. Entonces, el primero fue clasificación por riesgo estático, el segundo fue clasificación por el grado y calidad de las medidas de seguridad, el tercero fue clasificación por el nivel de aislamiento por IS, que IS, las siglas de IS significan Comisión Electrotécnica Internacional, que esta es un organismo que dicta las normas eléctricas. El cuarto es clasificación por el nivel de riesgo por la FDA, que la FDA es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Y el último es clasificación por el contacto con el paciente. Y a continuación voy a describir cada una de ellas, explicando su aspecto particular y las diferentes condiciones que analiza. Además, se propuso una ponderación RO a cada valor en función del impacto de riesgo. Bueno, el primero tenemos la clasificación por riesgo estático, que esta clasificación considera el tipo de equipo y 2 aspectos, que es su función, que define la aplicación y el ambiente en el que opera, y el riesgo físico, que define el peor escenario cuando el equipo está dañado y la consecuencia que puede tener el paciente. Y se puede observar que el equipo tiene asignada una ponderación RO, que es esta de aquí, y que representa la relevancia de cada aspecto, considerando el grado de interacción con el paciente. Y bueno, en el cuadro 1 tenemos lo que es la ponderación de la función del equipo, en el cual el rango máximo, bueno, la ponderación máxima es de 25, que el equipo es tipo terapéutico y su función es soporte de vida. Y en el cuadro 2 se tiene la ponderación del riesgo físico del equipo, en el cual la ponderación máxima es pues de 25, con el riesgo de que es pues ya la muerte del paciente u operador. Y el riesgo estático pues se calcula sumando los valores de la función del equipo, que es FE, y el riesgo físico, que es RF, como se muestra en la expresión, RE es igual a FE más RF. Y el valor máximo que RE puede adquirir se calcula considerando la mayor ponderación para FE, que era soporte de vida, con una ponderación de 25, y el mayor que de riesgo físico, que es la muerte para el paciente o el operador, que igual su ponderación era de 25. Entonces, pues estas dos se sumaron y nos da un total de 50. Y este factor se utilizó para normalizar la función, de tal forma de que pudiera estar acotada en el intervalo de 0 a 1. Y pues así la expresión anterior se modifica de la siguiente forma, como está aquí en la expresión 1, que es RE igual a FE más RF entre 50.
Y ahora tenemos la clasificación por el grado y calidad de las medidas de seguridad, en el cual esta clasificación evalúa lo que es el riesgo del usuario o paciente en función del contacto que se tenga con el equipo, y va a considerar 3 condiciones de seguridad eléctrica. El primero es el equipo tipo H, que tiene un nivel de seguridad eléctrica que es comparable con los aparatos domésticos, y generalmente el riesgo eléctrico puede ser disminuido mediante una inspección regular al equipo y a la fuente de alimentación, la cual está aislada de la fuente principal. También se tiene el equipo tipo B, que tiene un nivel de seguridad eléctrica alto y generalmente se usan con conexiones externas al paciente. Tenemos lo que es el equipo tipo C, que tiene el nivel de seguridad eléctrica más alto, y el equipo puede ser usado con conexión interna al paciente. Esto quiere decir, puede ser directamente al corazón o incluso a arterias grandes. Y pues se hizo una ponderación de estas 3 condiciones que se muestran en el cuadro 3, en el cual se asignó un 60% a los equipos tipo C por la conexión interna al paciente y tener el mayor riesgo, pues debido a la impedancia menor dentro del cuerpo humano. Y para los equipos tipo B se asignó un 30% porque están conectados externamente y la impedancia de la piel pues es mayor. Y se puede notar que la diferencia entre estas 2 ponderaciones es de un 30%, y pues esto hace evidente que un equipo con conexión interna al paciente pues genera un riesgo mucho mayor que uno conectado externamente. Y en el caso de los equipos tipo H se asignó pues un 10% porque como no están en contacto directo con el paciente, pues hay menos posibilidades de un accidente eléctrico. Y la diferencia entre la ponderación con el tipo B es de un 20%, porque un equipo en contacto externo pues tiene mayor riesgo que el de tipo H. Y pues asimismo se hizo una normalización de estos valores igual para acotar el resultado entre 0 y 1. Y tenemos la clasificación por el nivel de aislamiento por IEC, que IEC era Comisión Electrotécnica Internacional, en el cual esta analiza el tipo de aislamiento entre partes energizadas y conductivas expuestas del equipo y considera 3 clases. La clase 1, en donde el equipo tiene tierra protectora, y pues cuando una falla genera una corriente grande, pues esta va a fluir de las partes principales a la tierra protectora y causa que un dispositivo de protección, como un fusible en el circuito principal, desconecte al equipo de la fuente de alimentación. Entonces esto evita una descarga eléctrica. Está la clase 2, que estos equipos tienen un doble aislamiento o un aislamiento reforzado, en el cual la protección de doble aislamiento está dada por la primera capa de aislamiento, y pues si esta falla, pues ya tiene una protección adicional con una segunda capa de aislamiento. Y la de el aislamiento reforzado pues está definido como una capa de aislamiento que ofrece el mismo grado de protección que la de doble aislamiento. Y se tiene la clase 3, que la protección en estos equipos reside en el hecho de que manejan voltaje extra seguro, o SLV, que por sus siglas en inglés es Secure Extra Low Voltage, y está definido como un voltaje que es menor a 25 volts de corriente alterna o 60 volts de corriente directa. Y tales equipos pueden ser operados con batería o también con un transformador con voltaje extra seguro.
Y pues también se hizo una ponderación en estas clases y pues se muestra en el cuadro 4, en el cual se asignó un 50% para la clase 1, porque al tener el menor aislamiento, pues representa el mayor riesgo. Y para la clase 2 se asignó un 40% porque el riesgo va a disminuir al tener el doble aislamiento. Y para la clase 3 se asignó un 10% por tener el mejor nivel de aislamiento, ya que maneja corrientes que no son peligrosas porque trabaja con voltajes de corriente directa. Y la diferencia de 10% entre la ponderación de las clases 1 y 2 se debe a que ambas trabajan con voltajes altos, con corriente alterna y también una frecuencia riesgosa para el cuerpo humano. La diferencia entre las ponderaciones de las clases 2 y 3 es de un 30%. Y esto es para enfatizar que es mucho más seguro manejar voltajes bajos o corrientes directas. Y pues también se hizo la normalización para acotar el intervalo entre 0 y 1. También está la clasificación por el nivel de riesgo por la FDA, en el cual la FDA tiene políticas de cancelación de operación de equipo médico de acuerdo al riesgo al que se expone el paciente y el operador también, cuando está en uso, y considera 3 clases. La clase 1 se encuentran equipos peligrosos o defectuosos que en su uso o exposición pueden causar una lesión irreversible o hasta la muerte. Por ejemplo, un equipo de monitoreo que para detectar arritmias cardíacas que pues no active su alarma durante una taquicardia, pues esto puede causar que la alarma no, pues, bueno, no suene, entonces puede causar la muerte del paciente. Está la clase 2, en la que aquí se encuentran equipos que en su uso o exposición puedan causar problemas de salud temporales, médicamente reversibles. Por ejemplo, una camilla con ruedas sin mecanismo de frenado, pues puede causar que el paciente pues, se fracture. En la clase 3 se encuentran equipos que en su uso o exposición sea poco probable que cause alguna consecuencia en contra de la salud, pero que viola alguna relación de manufactura. Por ejemplo, un transductor neumático pulmonar que pues pueda estar descalibrado. Y en el cuadro 5 se muestra igual la ponderación de cada clase. Se observa que la clase 1 pues es la de mayor riesgo, con un 55%, porque pues esta implica la muerte. Y se puede notar que esta ponderación y la de la clase 2, que es de 40%, solo tienen una diferencia de 15 por la cercanía que hay entre lo que es la lesión temporal y pues la lesión no reversible. Al contrario de lo que pasa con las clases 2 y 3, cuya diferencia en sus ponderaciones pues solo es de 35%, porque el riesgo en esta última pues es mucho menor. Tenemos lo que es la clasificación por el contacto con el paciente, en el cual esta clasificación pues define 3 tipos de paciente en función del contacto que tiene con el equipo. El primero es el general, en el cual son pacientes que eventualmente son conectados a algún equipo y que están débiles o que tienen incrementada la susceptibilidad por los medicamentos. El tercero es el susceptible, que se encuentra en pacientes que están intencionalmente conectados al equipo a través de una conexión externa de baja impedancia. Y pues estos pacientes pueden estar también débiles y susceptibles a una fibrilación ventricular. Y el último es el crítico, que son pacientes que tienen una vía conductiva eléctricamente directa a algún ventrículo del corazón. Y pues estos están mucho más débiles que los demás y pues son igual susceptibles a una
fibrilación. Y en el cuadro 6 igual está la ponderación para esta clasificación, y pues esta la definieron con los mismos criterios que para la clasificación 2, que es la de clasificación por el grado y calidad de las medidas de seguridad. Entonces, pues tiene los mismos, las mismas ponderaciones. Bueno, ahora tenemos lo que es el índice de prioridad de seguridad eléctrica de equipo médico. Y para integrar la información de las 5 clasificaciones descritas, se asignó lo que es una ponderación global, que en este caso es omega I, a cada una de ellas, y observaron la importancia del elemento que analizan, ya que el índice que se va a proponer pues debe evaluar el riesgo eléctrico. De este modo, la clasificación C3 tiene el valor más alto, que aquí está, tiene el valor de 0.30, porque analiza lo que es el aislamiento del equipo. Y las clasificaciones de C2 y de C5 tienen una ponderación de 0.25, porque estas dos analizan el contacto del equipo con el paciente. Y por último, como C1 y C4 analizan lo que es el riesgo físico del equipo, pues solo se les asignó una ponderación de 0.10, porque aunque no mencionan específicamente el riesgo eléctrico, se sabe que este puede ser traducido pues en un riesgo físico. Y se propone entonces la expresión general como la función para calcular el índice de prioridad, donde CI es la clasificación que se evalúa, y igual de 1 a 5, porque pues son 5 clasificaciones, y omega I es el factor de ponderación global para cada clasificación. Entonces, sustituyendo omega I en la expresión 2, pues se obtiene la expresión 3, y sustituyendo la expresión 1 para la clasificación C1 y también incorporando los dominios específicos de las clasificaciones restantes, se obtiene la expresión 4 para el cálculo del índice de prioridad, y donde J, K, L y M pues corresponden las condiciones de cada clasificación en términos de su ponderación. Y pues se puede observar que el valor del índice de prioridad pues queda acotado en el intervalo de 0,1 en el cuadro 8. Entonces, quedan acotados en el intervalo 0,1 porque todas las ponderaciones pues fueron normalizadas. Y entonces esto significa que el valor 0 pues indica la más baja prioridad y el 1 la más alta, para aplicarle su rutina de seguridad al equipo correspondiente. Y yo, cuando estaba leyendo el artículo, me di cuenta de ¿cómo se dice? Inconcordancia en los valores, ya que en la clasificación C2, pues sí, todos los valores correspondían a la tabla de la clasificación de C2, pero al analizar la de C3, me di cuenta que los valores pues eran diferentes. Por ejemplo, en la clase 1, bueno, aquí tiene 0.55, entonces si nos vamos a la clasificación 3, es clasificación 3, aquí está. Entonces clase 1 es igual a 1, entonces ahí no corresponde el valor. Y bueno, en la clase 2 tiene 0.65, y pues en el cuadro de la clase
la clase 3, la clase 2 tiene una ponderación de 0.8 y en la clase 3 aquí dice que es 1 y en el cuadro de la clase 3 pues dice que su ponderación normalizada es de 0.2. Entonces aquí es 1.0, aquí en este es 0.8 y aquí en este es 0.2. Igual en el de C4 vi que estaba bien y en el de C5 también vi que el de la C también estaba diferente. Estos estaban al revés. El de la clase G era 0.16 y clase C era 1. Y bueno, aquí está. Aquí está. Clase C es de 1 y clase G es de 0.16. Entonces vi que estaban al revés. Y pues ya. Siento que debieron como prestarle un poquito más de atención a la revisión del artículo. Y pues ya llegamos a lo que son los resultados, en el cual, para ilustrar el uso del índice de prioridad, se calculó en 3 equipos diferentes, que fue el monitor de signos vitales, el ventilador y el equipo de electrocirugía, con el fin de observar si el cambio en el índice refleja de manera efectiva la prioridad de seguridad eléctrica que debe tener un equipo médico específico. Primero se calculó el índice de prioridad del monitor de signos vitales, en el cual primero se evaluó el equipo en cada una de las clasificaciones y de ahí se asignó el valor del dominio correspondiente. Entonces, en el cuadro 9 se muestran los valores de las clasificaciones asignadas para un monitor de signos vitales, en el cual se puede observar que la clasificación de C1, el valor para la función del equipo es igual a 18, ya que el monitor es pues un equipo de diagnóstico, entonces el equipo de diagnóstico tenía asignada una ponderación de 18. Y el valor para el riesgo físico tiene asignado una ponderación de 15, ya que si el monitor no estuviera operando adecuadamente, la consecuencia sería pues un diagnóstico erróneo. Y pues el diagnóstico erróneo tenía la ponderación de 15. Y posteriormente se aplicó la primera expresión que les mostré, para calcular lo que es el riesgo estático, que es igual a 0.66. Y en la clasificación de C2, el equipo quedó ubicado como tipo B, que es conexión externa, con un valor de 0.5. En C3 se ubicó en la clase 2, que era el de doble aislamiento, con un valor de 0.8. En C4 se ubicó en la clase 2, que era el de problemas reversibles, con un valor de 0.72. Y para C5 se evaluó como tipo S, que era el de paciente susceptible, con un valor de 0.5. Y para calcular el índice de prioridad, pues solo se sustituyeron los valores que están en el cuadro en la expresión 3. Y por lo tanto, el índice de prioridad del monitor de signos vitales es de 0.628. Y después se calculó el índice de prioridad para el ventilador. Y pues igual, se procedió del mismo modo que para el monitor y se evaluó el equipo en cada clasificación. En la clasificación 1 tiene una función del equipo con ponderación de 25, que era el mayor, y de ahí el riesgo físico igual, con una ponderación con la más alta ponderación.
y pues el riesgo estático es igual a 1. Y entonces todos estos valores se sustituyeron en la expresión 3 y entonces el índice de prioridad nos da 0.580. Y por último se calculó el índice de prioridad para el equipo de electrocirugía y pues también se procedió del mismo modo que para los dos equipos anteriores. Entonces, igual en el cuadro 11 se muestran los valores de las clasificaciones para un equipo de electrocirugía y pues también se sustituyeron todos estos valores en la expresión 3. Entonces el índice de prioridad pues nos da 0.926 y pues esto quiere decir que se obtuvo el mayor índice para este equipo, ya que cuando se utiliza, pues el paciente queda totalmente expuesto y pues el riesgo eléctrico es mucho mayor que en el caso de los otros dos equipos, en el cual el monitor de signos vitales solo tuvo 0.628 y el del ventilador 0.580. Pues esto es porque la condición del paciente en estos casos, al operarse en estos dos equipos, es de menor exposición al riesgo. Y posteriormente se calculó el índice de prioridad para todos los equipos que deben de estar disponibles en las áreas críticas, que era cirugía, terapia intensiva, urgencias y tococirugía. Según todo esto se hizo, bueno, todos estos equipos los sacaron según los cuadros básicos de equipo médico del IMSS y de la Secretaría de Salud. También como la norma oficial mexicana, NOM 1979, obteniéndose así pues ya la lista de todos estos equipos que se muestran en el cuadro 12. Y pues se puede observar que en el caso de aquí de C1, se incorporaron los valores de función del equipo y de riesgo físico, porque pues con estos dos valores se calcula lo que es el riesgo estático. Y de acuerdo con las prioridades definidas en el cuadro 12, se puede observar que los primeros 6 equipos pues tienen una alta prioridad. Esto pues por lo que hay que programar. Esto quiere decir que hay que programar la realización de sus rutinas de seguridad eléctrica 4 veces al año. Y en el caso de los 9 siguientes equipos, tienen una prioridad media. Y esto quiere decir que hay que realizar sus rutinas semestralmente. Y para los equipos restantes que tienen la prioridad pues baja, solamente una vez al año. Y pues una vez obtenido el índice de prioridad de cada equipo, se establecieron 3 intervalos a los que se les asignó un nivel de prioridad, que es la prioridad alta, prioridad media y prioridad baja, en el cual los equipos con alta prioridad estarán entre el intervalo de 0.60 a 1 y los equipos con prioridad media en 0.20 a 60. Y pues esto englobando el 80% del valor total del índice. Esto quiere decir que incorpora a la mayoría de los equipos con el objetivo de garantizar que se les apliquen las pruebas de seguridad eléctrica al menos 2 veces al año en el caso de la prioridad media. Y para la baja prioridad se asignó el 0.20 restante. Y pues esto tiene el menor intervalo y por lo tanto una menor cantidad de equipos. Y de acuerdo al nivel de prioridad se asignó pues también la frecuencia con la que se deben realizar pues sus rutinas de seguridad eléctrica en el periodo de un año. Esta frecuencia se determinó en función de reportes sobre accidentes de mantenimiento realizados en equipo médico en diferentes hospitales.
y también en función de la experiencia propia. Para la alta prioridad se propone lo que es una frecuencia de 3 meses, para la prioridad media de 6 meses y para la prioridad baja de 12 meses. Como puede observarse, a valores mayores del índice de prioridad, mayor es la prioridad. Entonces, por lo tanto, una frecuencia mayor para la realización de las pruebas de seguridad eléctrica a los equipos. Y en conclusión, contar con un instrumento que auxilie en la toma de decisiones que está relacionado con la gestión de la tecnología médica, pues resulta útil, como pues se pudo ver en el artículo, sobre todo en cuestiones relacionadas con el mantenimiento y la seguridad del equipo, ya que pues en un hospital se tiene una amplia gama de equipos con complejidades tecnológicas que pues son diferentes, y entonces estas diferencias resultan que se requiera mantenimientos pues distintos. Y en este sentido, el índice de prioridad facilita al personal técnico del Departamento de Ingeniería Biomédica en los hospitales pues una herramienta muy útil en términos de la programación de los servicios de mantenimiento preventivo relacionados con la seguridad eléctrica que hay que realizarles a todos los equipos médicos disponibles en una unidad médica. Y en el ciclo de la gestión de tecnologías sanitarias, a este artículo lo colocaría en lo que es la parte de operación y seguridad, porque bueno, debido a la importancia de decidir a qué equipos y con qué frecuencia se les deben hacer sus pruebas de seguridad eléctrica, ya que se toma en cuenta el riesgo que se le puede producir al paciente que está en contacto con el equipo y pues también al operador. Y también lo pondría en la parte de mantenimiento y reparación, ya que pues van de la mano. Al hacer las pruebas de seguridad eléctrica y pues detectar una falla, bueno, alguna falla al equipo médico, se tiene que programar su respectivo mantenimiento o su respectiva reparación para que pues haya una disminución de estas fallas. Y pues aquí están las referencias que consulté y gracias por su atención. Gracias, Estela. Creo que también se podría ubicar el trabajo en planeación y evaluación, ¿no? Que finalmente pues estás evaluando el equipo, estás viendo cuál es el desempeño eléctrico a través de las pruebas de seguridad. Muy bien. Bien por la observación del error que hay en el trabajo, ¿no? En la impresión del trabajo, y pues esa es una responsabilidad de quien revisa los documentos, de quien hace la revisión de los artículos y por supuesto del editor de la revista. Entonces, pues sí, ahí hay un error importante, diría yo, que no detectaron, no identificaron, ¿no? Bien, Sí. ¿qué me dice el resto de los compañeros? ¿Qué me comentan sobre este artículo y su contenido? Bueno, en mi caso, me pareció interesante justamente este modelo matemático, ¿no? Como que siempre buscar índices tangibles para hablar quizás con la coordinación o con el Departamento de Ingeniería Médica y convencerlos, ¿no? De llevar a cabo todo este tipo de acciones con los equipos médicos. Aquí algo con lo que me quedó un poco de duda cuando lo estaba leyendo es que es una suma, ¿no? El modelo que se propone aquí en el artículo. Y me quedé pensando, bueno, ¿por qué usaron los autores una suma
De hecho, al principio pensé que era como un promedio, o que iba a ser un promedio, ¿no? Pero ya después vi que solamente era la suma de los factores ponderados, ¿no? Por diferentes, Factores de bueno, factores, relevancia. exactamente, sí, por factores relacionados con la seguridad eléctrica. Y bueno, pensaba justamente, pues, si se puede abordar también, no sé si, bueno, por otro modelo matemático quizás, ¿no? Algo así como un promedio o algo ya polinomial, ¿no? Quizás una función cuadrática o algo así, pero bueno, no sé, ¿no? Igual es solamente esa idea, es cosa mía, del por qué solamente una suma y pues no otra, no, pues no otra operación matemática, ¿no? No sé si te acuerdas, Dalai, que cuando mencioné las características de los indicadores, una es la simplicidad. Si generas modelos que son más complicados, difícilmente los van a utilizar las personas, ¿no? Porque se pone complicado, pues, ¿no? Sí. Justamente la habilitación que puede tener el usuario de una función matemática, pues no sabemos cuál sea. Entonces, la idea de los indicadores es que sean lo más simple posibles y por supuesto que puedan reflejar pues la medición de lo que queremos, ¿no? Entonces, puede parecer una suma, una función muy simple, pero me parece que lo que le da fortaleza, digamos, al modelo es que están incorporadas pues 5 clasificaciones y hay un trabajo previo de ponderación de cada dominio de las clasificaciones, de normalización, o sea, si hay un trabajo previo, digamos, alrededor de lo que cada una de las clasificaciones mide o muestra o atiende, ¿no? De modo que todo ese preprocesamiento, digamos, de la información, llevarlo a esta sumatoria, digamos, pues me parece justamente lo que le da la valía al indicador, ¿no? Pero al final, bueno, pues quienes tienen la última palabra, pues son los usuarios, ¿no? Si efectivamente, porque hay que regresar a validar con ellos, ¿no? O sea, el indicador da un número, como lo hemos estado revisando, y luego hay que generar una interpretación, ¿no? Que le diga algo al usuario, ¿no? ¿Qué significa un 8, un 4, un punto 33? Porque pues eso finalmente como número puede no tener ningún significado, pero si regresamos, digamos, al dominio cualitativo de los usuarios, pues ahí es en donde estos modelos tienen utilidad, digamos, ¿no? Entonces, insisto en la simplicidad del indicador como una de las características y en toda la información que tienen que tener los modelos para hacerlos robustos y sobre todo válidos, ¿no? Sí, sí, de hecho sí pensando en eso, porque, bueno, creo que en el artículo no se mencionaba y era justamente algo de lo que tenía duda, pensaba, bueno, pues quizás se pudo haber justamente señalado esa parte, ¿no? Por simplicidad y es cierto, ¿no? Que difícilmente si se utiliza otra, o quizás también otra cosa estadística, ¿no? Pues también implica más tiempo, ¿no? Quizás implique el uso de algún software y tal, ¿no? Entonces, pues sí, nada más, como fue algo que no vi en el artículo, fue así como de, ¿por qué fue así, no? Pero sí, sí tiene mucha razón, profesor, en el sentido de que es mejor, bueno, más simple es mejor, ¿no? Menos tiempo, menos recursos, y pues Y sí. es más factible que lo usen, pues, que finalmente es lo que queremos, ¿no? Sí, exactamente. De acuerdo, profesora, muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Maui. Y justo mencionando, bueno, va unado a lo que acaba de decir Dalai. Si mal no recuerdo, el indicador
utilizaba la SOTSIN, estaba un poquito más complejo, ¿cierto? Y de hecho, pues como tuve la oportunidad de estar en el Instituto Nacional de Pediatría, notaba yo la resistencia en los ingenieros para utilizarlo. Entonces, esa es una. Y la otra, ay, es que me venían muchas ideas. Anótalas, haz tus Sí, notas. es que estaba buscando justamente a ver si encontraba el artículo de mi compañera, porque sí estaba más complejo. Entonces, pues ya, bueno, acaba de resolver la duda, pero solo quería comentar que sí los ingenieros llegan a resistirse bastante a utilizarlo. Ah, sí, y eso que menciona el compañero tal vez suene repetitivo, ¿no? Como en cada artículo de indicadores que se mencione la importancia de la simplicidad. Sin embargo, pues si es nuestro primer contacto con un artículo de indicadores, pienso que sí sería muy importante eso también. Porque, bueno, al menos a mí al principio, cuando empecé a revisar este tema, me costaba mucho trabajo comprenderlo, bueno, usted sabe. Entonces, sí, ya ahora podría decir eso. Sí, digo, me parece que algo que es muy importante de tener en cuenta es quién va a ser el usuario del instrumento. Entonces, si estamos hablando de profesionales que no están habilitados, digamos, en las cuestiones de las funciones matemáticas y eso, pues entre más simple mejor, ¿no? Pero si estamos hablando de que es un indicador que está dirigido al Departamento de Ingeniería Biomédica para la toma de decisiones de cualquiera de los momentos del ciclo que ahora hemos estado utilizando en este curso, pues me parece que no debería de haber resistencia, ¿no? Justamente porque pues, son instrumentos que generan criterios auxiliares para la toma de decisiones y para poder tener una mejor gestión, tener nuestros equipos funcionando de manera óptima, tener estrategias que nos permitan mantenerlos con la funcionalidad correspondiente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también eso es importante, ¿no? ¿Quién va a ser el usuario del instrumento y hacia quién se va a generar, se les va a proporcionar criterios auxiliares para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, mucho también depende de eso, muchachos, ¿no? Y también de los recursos que hayan. Decía Dalai que a lo mejor hacer estadística. Yo creo que todo eso es válido y habría de hecho que hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que en nuestros hospitales, en los departamentos de ingeniería biomédica, tenemos bien poquitos recursos, ¿no? Para trabajar. Entonces, bueno, pues hay que pensar, ¿no? En las potencialidades, ¿no? Que pudieran realizarse, ¿no? Lo que eventualmente podría hacerse para contribuir a que el trabajo de la ingeniería biomédica en el medio hospitalario pues se haga mejor, sea efectivo, tenga un impacto positivo, sobre todo en el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente la idea de la revisión de todas estas cosas que hemos estado viendo en el curso es eso, mostrarles un ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos de algunas cosas que se pueden hacer y que pues ustedes, el límite es el infinito, digamos, ¿no? Entonces, pues este es un poco el objetivo, ¿no? Andrea. Sí, sí, yo también quería hacer mi comentario con respecto, de hecho en la tarea yo sí puse que a mí sí me agradaba la idea de que utilizaran, pues, se podría decir que una suma, aunque suene sencillo, pero considero que pues es algo importante porque aparte, o sea, todavía considerando que es sencillo, aparte nos da algo tan importante como un índice de prioridad para saber en qué momento realizar las pruebas de seguridad en los equipos médicos en determinadas áreas en cuanto a la seguridad eléctrica.
Desconozco si esto se utiliza en todos los hospitales o si se sigue usando en donde se hizo este artículo, pero siento que sería muy bien que lo propusieran los ingenieros biomédicos porque considero que es muy importante tomarlo en cuenta. Sí, bueno, digo, justamente la idea de publicar, ¿no? Es para compartir, ¿no? Para capitalizar la experiencia y el conocimiento de otras personas que trabajan en las mismas áreas que nosotros, ¿no? Entonces, pues publicar implica compartir, ¿no? Y si es de utilidad para otras instancias, otros hospitales, otros departamentos de ingeniería biomédica, pues ahí está la información, ¿no? Entonces, justamente esa es la idea, ¿no? Que las cosas que uno trabaja y que están bien sustentadas, ¿no? Que tienen una metodología donde hay hallazgos que son contundentes y que son relevantes, pues hay que decirlo, ¿no? Y por eso es importante ir a los congresos, publicar en las revistas y decir lo que se está haciendo para que esas cosas las puedan tomar en otros lugares. A mí me piden mucho mis artículos de los países árabes y de los países asiáticos, mucho, mucho me los piden, ¿no? Porque, y bueno, me escriben directo porque pues no tienen el acceso a las revistas, ¿no? Las suscripciones a las revistas son caras, también de los países africanos, ¿no? Entonces, pues es muy satisfactorio que a mí me pida, pues yo por supuesto se los mando, todos los que me piden yo se los mando, ¿no? Y me pongo además en la disposición de si necesitan alguna consulta, si tienen alguna duda sobre, yo siempre me he puesto en disposición, entonces justamente me parece que esa es también la valía del trabajo que uno hace, ¿no? Que pueda servir en otras instancias, en otras latitudes donde podemos tener condiciones similares, ¿no? En nuestros hospitales, condiciones de economía, de mucha limitación económica. Y entonces, bueno, pues esta es otra de las enseñanzas, digamos, ¿no? Combinarlos a que todas las cosas en las que ustedes trabajen las publiquen, chavos, ¿no? Las formalicen el día de mañana, que estén en los hospitales, hagan ingeniería, apliquen metodologías, formalicen, sistematicen y publiquen para que podamos contribuir no solamente a los hospitales de nuestro país, sino que podamos contribuir en otras latitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una experiencia que yo no les había compartido y que les comparto ahora. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Profesora, solo tengo otra duda. ¿Para publicar se necesita tener maestría o doctorado? No. Yo artículo de la revista mexicana es de un estudiante de licenciatura y ese es un resultado de su proyecto trimestral. El anterior, el de los riesgos, el de la MEF, de los ventiladores de la terapia intensiva, es un trabajo hecho en el INER con un estudiante de licenciatura y es un resultado parcial de su proyecto terminal también. Entonces, no, lo que se requiere para publicar es tener la metodología, la sistematización y la formalización y los resultados, ¿no? Y bueno, pues poderlos presentar y escribir, como ustedes bien me han estado aquí haciendo el comentario, ¿no? De que un artículo puede ser comprendido de mejor forma que otro, dependiendo de la estructura, ¿no? Y la formalización y la sistematización. Entonces, no, para publicar lo que se necesita es tener el material que sea publicable, ¿no? Y eso significa tener resultados, ¿no? Contundentes que hayan tenido un impacto en la solución de alguna problemática. Y bueno, por supuesto,
el otro trabajo es encontrar la revista o el congreso correcto, ¿no? Que esté orientado hacia esa problemática o hacia ese tipo de problemas o de metodologías que se están utilizando. Entonces, cualquiera de ustedes puede hacerlo. Gracias, profe. Bueno, muy bien. ¿Me quitas ya tu pantalla, Estela, por favor? Sí, profesor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estamos concluyendo entonces este tema de manejo de riesgos, ¿no? Del programa de manejo de riesgos. Quiero, chavos, hacerles una retroalimentación sobre la tarea del cuadro donde se supone que iban a poner las semejanzas y las diferencias. ¿Por qué quiero hacerlo? Porque la siguiente tarea para los artículos de evaluación de tecnología del programa de sustitución va a ser una tabla con el mismo objetivo. Entonces, quiero mostrarles aquí lo que hicieron, porque en general su tarea tuvo muchas limitaciones y no lograron el objetivo que yo estaba buscando. Y entonces sí quiero comentarles, hacerles mis observaciones para que en la siguiente entrega, que será la de sustitución de tecnología, pues puedan entregarme una tarea mucho más robusta y mejor elaborada. Entonces, a ver, voy a compartir las tareas que me entregaron, ¿no? Con el ánimo de hacer una crítica constructiva y que sirva a todos, ¿no? Para que esta retroalimentación les sirva a todos para que puedan hacer un mejor trabajo en la siguiente entrega. Será, todavía no les estoy dando la tarea porque todavía no estamos allá, pero bueno, les estoy adelantando que va a ir en esa dirección. Entonces, déjenme ir revisando estas tareas, déjenme. Tabla comparativa. Ok. El ánimo, insisto, de esta retroalimentación es retroalimentarlos y para que ustedes mejoren, digamos, ¿no? Su desempeño. Vamos a ver. Ok. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Ok. Esta es la tabla que presenta alguien, ¿no? Y entonces están el nombre de los autores, del autor principal, que es la forma en la que están identificando el artículo. Y pues entonces hay una palomita y un tache, ¿no? En cada uno de los aspectos que revisaron, ¿no? Entonces se fueron a la parte metodológica y entonces me dicen método descriptivo, explicativo, transversal, longitudinal, cuantitativo, cualitativo, aplicación de un instrumento y búsqueda bibliográfica. Entonces, pues, ¿y cuáles son las diferencias entre cuáles o cómo? O sea, palomita aquí en todos significa entonces son semejantes en ese sentido.
que acá tenga un tache un método explicativo, pero los otros, para mí no es clara, no me dice cuáles son en realidad las diferencias y cuáles son las semejanzas del documento. Entonces, esta tabla semejanzas y discutir las semejanzas y luego otra tabla, otra sección de su tarea donde estén las diferencias y comenten las diferencias. En este trabajo, la discusión fue mezclada, o sea, me fueron diciendo, fíjese que aquí pues hay diferencia y en este también, pero en este no, pero en este sí. Y entonces a mí se me pone muy complicada la comprensión de en que por favor trabajen las diferencias de manera exclusiva y luego las semejanzas de manera exclusiva, sin mezclar, sin irme diciendo las dos cosas en su discusión, por favor. Esa es una solicitud que les hago para la siguiente entrega. No sé si valga la pena, ¿no?, hablar sobre el idioma del documento. Digo, no sé qué tan relevante sea, porque al final, en realidad, pues lo que nos está importando o lo que estamos analizando es el contenido, ¿no? Y el idioma me parece que no es relevante. Finalmente, la lengua, el objetivo de una lengua es comunicación, ¿no? Y si nosotros estamos leyendo, no importa cuál sea la lengua, y estamos adquiriendo y comprendiendo la información, pues lo relevante finalmente es eso, ¿no? Entonces, quiero que el análisis y el énfasis, digamos, de estos ejercicios en donde yo los estoy poniendo a hacer el comparativo, digamos, entre más de 3, 4 o 5 documentos, esté orientado hacia el contenido. Y me parece que una parte fundamental que hay que analizar es el objetivo. Porque ciertamente me dicen por aquí que hay, que todos están orientados hacia el riesgo biológico, ciertamente, pero los objetivos probablemente sean distintos, ¿no? Entonces, me parece, muchachos, que la partida, digamos, tendría que ser ese, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo tiene alguna semejanza, es muy probable que haya semejanzas en esos artículos. Pero si los objetivos no son semejantes, es probable que no haya semejanzas. Entonces, es muy importante que ustedes visualicen con toda claridad el objetivo de los trabajos. Y ese fue un ejercicio que hicimos también en alguna de las tareas que ya les entregué. Y a algunos de ustedes les costó trabajo identificar con claridad el objetivo. Entonces, eso sí es fundamental, porque si no podemos ver con toda claridad hacia dónde quería ir el trabajo,
es muy difícil que podamos hacer un análisis de qué fue lo que hicieron los autores para llegar a donde dijeron que iban a ir y entonces poder visualizar si son iguales o distintos o qué se comparte en un artículo y en otro. Entonces, esto es fundamental, chavos. Voy a compartirles un momento. Espérenme porque ya me perdí aquí con los documentos. Ok, a ver. Este, por ejemplo, ¿no? Dicen que esta es la tabla de semejanzas. Y entonces, pues, yo aquí están identificando el artículo con el título, sin problema. Y luego aquí está el propósito o el objetivo. Y entonces yo empiezo a leer los objetivos, ¿no? Y entonces digo aquí, por ejemplo, importancia de las infecciones asociadas en la atención del salud. Evaluación del riesgo. Y entonces yo digo, ¿cómo? ¿Por qué me están diciendo que esta es la tabla de semejanzas y me están poniendo el objetivo como si el objetivo fuera semejante entre todos los artículos? O así es como lo estoy leyendo. No me queda claro, ¿no? Porque en mi opinión, pues los objetivos todos no son semejantes, ¿no? A lo mejor hay alguno que está más cercano con el otro, pero no son semejantes al 100%. Y entonces, pues desde aquí yo ya empiezo a tener cierta confusión, ¿no? Porque, bueno, que yo estoy en la tabla de semejanzas y luego vengo para acá y aquí hay una cosa que dice riesgo, aquí dice infección y aquí dice riesgo. Y entonces me empiezan a describir ahí algunas cosas. ¿Solo yo dejé de escuchar? No, Creo que se se trabó. trabó. Ah, ok. Perdón, me desconecté, algo pasó. Voy a la tablita que estábamos viendo. Sí están conmigo, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, bueno, ahora estoy aquí en la tabla de diferencias. Y entonces, pues yo empiezo a ver aquí el método, ¿no? ¿Y qué creen? Pues que veo semejanzas, ¿no? O sea, aquí dice descriptivo, 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 descriptivo y descriptivo. Pues eso no es una diferencia, eso es justamente una semejanza. Entonces, pues digo, estoy poniendo aquí de manifiesto, pues, que estas tablas están mal diseñadas y el contenido no es correcto, chavos, ¿no? Entonces aquí dice semejanzas y yo no veo las semejanzas, y acá dice diferencias y estoy viendo algunas semejanzas, ¿no?
Y entonces luego viene una discusión que está mezclada de nuevo, ¿no? O sea, no sé cuándo hablan de semejanzas y van brincan de uno para el otro, y entonces se vuelve muy complicado, muchachos. Entonces, bueno, insisto, creo que la solución es primero hablar de las semejanzas o de las diferencias, y ahí discutirlas, y ahí ponerlas, y ahí decirme todo lo que me quieran decir, y luego hablar de las semejanzas o de las diferencias, pero en apartados distintos, que estén claramente diferenciados, pues, porque no, para mí es confuso, muy confuso seguirlos. Y acuérdense que finalmente el único instrumento que yo tengo para hacer la evaluación, pues es lo que ustedes me entregan, son sus textos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda sobre esto que acabo de decirles. Solamente les voy a mostrar esas dos como un ejemplo. Ustedes revisen lo que me entregaron. Y bueno, pues para que mejoren la siguiente entrega, ¿no? De la tarea. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario sobre esto? Bueno, entonces puro 10 van a sacar en la siguiente. Ok. Bueno, ahora lo que quiero mostrarles, muchachos, es la estructura del documento que me tienen que entregar de su proyecto trimestral. No hemos hablado sobre eso. Entonces, digo, es una cosa muy sencilla, es algo con lo que ustedes han estado contendiendo durante toda su formación, pero bueno, lo voy a platicar, lo voy a compartir con ustedes. Entonces, a ver, la estructura del trabajo es esta, ¿no? Es una introducción, el objetivo, la metodología, el desarrollo, las conclusiones y la referencia, ¿no? En la introducción, pues tienen que poner de manera muy sintética, pues todo, ¿no? O sea, qué hicieron, cómo lo hicieron, qué obtuvieron y cuál es como la síntesis, digamos, ¿no? De todo lo que ustedes, me parece que también tendrían que poner en la introducción pues el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué fue lo que abordaron, digamos, en su trabajo, ¿no? Como para darme el contexto, ¿no? Entonces es un poco el planteamiento del problema que abordaron y luego cuál fue el objetivo y la metodología de manera muy sintetizada, ¿no? Entonces, el objetivo que está aquí va a ser parte de la introducción. No es un epígrafe aparte. Dentro de la introducción van a decirme cuál es el objetivo cuál fue el objetivo de su trabajo. Eso significa responder a la pregunta ¿qué? ¿No? Decir ¿qué es el objetivo? La siguiente sección de su documento es la metodología. Y entonces, pues ahí me tienen que decir cómo hicieron para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, la revisión bibliográfica, la revisión de algún modelo matemático, la adaptación de un modelo, la definición de variables, todo lo que ustedes hayan hecho para lograr el objetivo es lo que va en la metodología. Es decir, tienen que responder a la pregunta ¿cómo? ¿No? ¿Cómo le hicieron para lograr el objetivo? Esa es la segunda sección de su documento. La tercera, pues son los resultados, ¿no? Yo le puse aquí desarrollo, pero le voy a poner resultados. Y entonces, pues lo que tienen que poner ahí son
sus resultados, sus hallazgos, lo que obtuvieron, ¿no? Todo lo que haya surgido de la metodología aplicada, de todo lo que ustedes hicieron para lograr el objetivo, es lo que tienen que reportar ahí. Y entonces recuerden que es muy importante la sistematización y la forma en la que van a presentar sus hallazgos, sus resultados. Entonces, pues hagan uso de gráficas, de tablas, de etcétera, de modo que puedan facilitarle a su lector, que en este caso voy a ser yo, su profesora, sus resultados y discutan sus resultados. Toda ayuda visual que ustedes vayan a poner en los resultados tiene que tener una discusión. Tienen que decirle a su lector qué es lo que tengo que ver en esa tabla, en esa figura, en esa gráfica. Observe lo que sea que tenga que observar. Note lo que ustedes crean que es importante de darle énfasis, de que tenga importancia en este trabajo que ustedes tienen que decir. Me tienen que decir, Marta, observa esto. Ve cómo tal. Ustedes tienen que llevarme a mirar esos hallazgos y la importancia que tuvieron. Y finalmente, las conclusiones, en donde tendrán que decirme, en principio, cómo es que lograron, o sea, que sí lograron el objetivo y por qué, ¿no? A través de qué fue que lograron, cómo es que efectivamente con el trabajo que ustedes hicieron lograron el objetivo y bueno, pues finalmente sus referencias. Estoy pensando en un trabajo de 5 a 10 cuartillas, no menos de 5 ni más de 10. Con ese formato es carta, 2 centímetros de margen por los 4 lados, la letra es calibrí de 12 puntos, con un interlineado de espacio y medio. Ese es el formato, chavos. No hay portada, no hay nada. Quiero un encabezado en donde esté el nombre de los 2 estudiantes y su matrícula, el título del documento y todo lo que tengan que ponerme ahí. Las referencias van más pequeñitas para que no se coman demasiado espacio de su trabajo y entonces las referencias van a ir en tamaño 11 y a espacio simple, ¿no? Para que ahí se haga un concentrado más pequeñito de sus referencias. Van a tener que entregarme el documento el lunes 31 de enero, que es la semana 11. Yo voy a tener oportunidad de leer los siguientes 4 días su trabajo y las exposiciones las vamos a hacer el viernes 4 de febrero, es decir, en la misma semana 11, en la clase del viernes. ¿Alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran preguntar sobre esto? Este documento ya está puesto en la página de nuestra aula. Aquí va a decir desarrollo, pero recuerden que pues ahora se va a llamar resultados, ¿no? Entonces, no sé si queda claro, si tengan alguna inquietud, alguna duda. No, por ahora todo claro, profesor. Ok, perfectísimo. Perdón. Sí, Dalai. Nada más, recuerdo que la exposición, la última, mencionaba que podía ser presencial. ¿Eso también se va a quedar así? ¿O Fíjate, Dalai, que lo estoy reconsiderando porque pues estamos hacia la 4ª ola de la COVID, ¿no? Y no quiero exponerme ni exponerlos, ¿no? Entonces, no, lo vamos a hacer desafortunadamente en forma remota. Me parece que tenemos que privilegiar la salud,
¿no? Entonces, lo haremos así, por Zoom, por favor. Ahí tendremos oportunidad, espero, más adelante de conocernos, de vernos, de tomarnos un café, pero no será este momento. Sí, profesora, de acuerdo. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra cosa? Bueno, el lunes empezamos entonces con la temática de el programa de sustitución de tecnología. Yo voy a darles la primera hora de clase y por favor los 3 primeros ponentes tengan preparada su exposición para continuar con ello y bueno, pues terminaremos en la siguiente clase, por lo pronto, digamos, ¿no? Eso sería todo. Quiero pedirte, Sonia, que te quedes conmigo, por favor, unos minutitos. Y bueno, pues al resto, ¿algo más, Dalai? Sí, profesora, también me quedo 5 minutos después de la clase para unas preguntas de la exposición. Bueno, sí, del artículo de la exposición. Sí, claro. ¿Quiere después de Sonia? ¿O- ¿Me dejas conversar con Sonia y te conectas después? ok, entonces O sea, algo. me quedo yo aquí y que Sonia, ustedes están todos conectados, ¿no? Que Sonia te mande un mensajito y te diga, ya te puedes conectar. Entonces yo te espero aquí. Ok, de acuerdo. ¿Vale? Sí, así lo hacemos. Vale. Ok. Gracias, que tengan buen fin de semana, chicos.